Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniela Arellano y hoy les voy a hablar acerca del aparato genital femenino. Bueno, el aparato genital femenino es un conjunto de órganos internos y externos que pues juntos comprenden el sistema reproductor o reproductivo femenino y que así permiten actividades tanto sexuales como reproductivas en la mujer. Como ya lo mencioné, el aparato genital femenino consta de órganos internos y externos. En los internos tenemos a la vagina, al útero, a los ovarios y a las trompas uterinas, mientras que en los externos tenemos un conjunto de órganos que son los que conforman la vulva, que a su vez se dividen en monte de Venus, labios mayores, labios menores, prepucio o capucha, clítoris, vestíbulo, introito vaginal y uretra, que conforme avancemos vamos a ir viendo cada uno. Vamos a comenzar con los ovarios. Los ovarios son dos órganos, también llamados gónadas femeninas o glándulas femeninas. Estos órganos son pares y están a ambos lados del útero. Están sostenidos igual por el ligamento propio de los ovarios y tienen un contacto directo con las trompas de falopio. Los ovarios tienen una diferencia de los demás órganos que se encuentran dentro de la cavidad peritoneal, porque los ovarios también están dentro de la cavidad peritoneal. Sin embargo, tienen una diferencia a la mayoría de los órganos que están ahí también, que es que no tienen una capa serosa o que no tienen tanta capa serosa como los demás órganos, sino que estos son un poquito más libres en la cavidad peritoneal, por así decirlo. Sus dimensiones también son parecidas a las de los testículos. Estos miden alrededor de entre 2.5 y 4 centímetros y tienen un peso aproximado de 7 gramos. Su orientación normal sería posterolateral, en una posición posterolateral del útero, pero esto también depende mucho del estado en que se encuentre la mujer, ya que si la mujer se encuentra en estado de embarazo, tiende a cambiar un poco la orientación. Dentro de la función principal de los ovarios se encuentra que precisamente dentro de los ovarios es donde se desarrollan los ovocitos o células germinales o lo que conocemos nosotros como óvulos. Este es un proceso llamado gametogénesis u ovogénesis y además de producirse los ovocitos también se producen hormonas sexuales, otro proceso llamado esteroidogénesis, hormonas tales como la progesterona y los estrógenos. La progesterona pues es una hormona crucial en el cuerpo femenino y una de sus funciones es preparar y mantener el revestimiento del útero para hacer posible pues la implantación del óvulo fecundado, que más adelante vamos a ver todo este proceso. Y los estrógenos, que de igual manera son hormonas fundamentales femeninas que contribuyen al desarrollo y al mantenimiento de características sexuales secundarias, que igual eh, vamos a ir viendo durante todo el video. Bueno, asimismo también es importante mencionar algunas relaciones anatómicas, como son las trompas uterinas, como mencioné hace un rato. Los ovarios tienen un contacto directo con las trompas uterinas o trompas de falopio, con vasos sanguíneos y además también podemos encontrar que están un poco cercanos a los uréteres. El ovario derecho también está cerca del ciego y el ovario izquierdo está cerca del recto. Bueno, yéndonos a la irrigación de lo que son los ovarios, tenemos o destacamos principalmente dos arterias que son la arteria ovárica y la arteria uterina. Pero ¿de dónde vienen? Bueno, tenemos la aorta abdominal y que a nivel lumbar se va a dividir en dos, que va a ser ilíaca común izquierda e ilíaca común derecha, que estas a su vez se van a dividir igual en dos y vamos a obtener las arterias ilíacas internas y externas. De la arteria ilíaca interna, que es la que nos interesa, se van a desprender varias ramas o varias arterias que son las que van a irrigar a muchos de los órganos del aparato genital femenino, pero como les dije, aquí las que nos interesa son la arteria ovárica, que es la que va a ir directamente al ovario,
Y también desprende otra rama que es la arteria uterina, que esta va directamente a irrigar el útero, sin embargo, tiene unas pequeñas ramas, como lo podemos ver en la imagen, que precisamente ramas que igual van a ir al ovario y van a terminar irrigándolo también. Bueno, ahora vamos con la estructura interna del ovario, que es donde vamos a entender un poquito más del funcionamiento del ovario. Como en muchos de los órganos, también tenemos una médula y una corteza. Como se puede ver en la imagen, la parte que es un poquito más clara es la médula, que es la región central del ovario, que es que está compuesta de tejido laxo, donde también hay vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Y tenemos la corteza, que es la parte un poquito como café oscura que vemos en la imagen, que está en la porción periférica y ahí es donde los óvulos maduran o está todo este proceso de maduración de los óvulos hasta que consiguen salir. Dentro de la estructura también se encuentra el epitelio germinal, que es la partecita como naranja que podemos ver en la imagen, que está conformado por células germinales y esto está por todo alrededor de la corteza y pues esto solidifica lo que es el ovario. Pero también tenemos entre el epitelio germinal y entre la corteza, tenemos una parte que es la túnica albugínea, que como les digo está intermedia entre la corteza y entre el epitelio germinal. Como les comenté, dentro del ovario podemos ver en la corteza todo el proceso cíclico que siguen, o el proceso de maduración que siguen los ovocitos, desde que son ovocitos primarios hasta que maduran y el ovocito logra ser liberado cerca de las trompas de falopio. El ovocito no es liberado ya dentro de las trompas de falopio, sino que es liberado prácticamente en la cavidad peritoneal, que es donde pueden suceder algunas complicaciones médicas, como lo es el embarazo ectópico, si es que no logra el ovocito seguir un rumbo adecuado hacia las trompas de falopio. Bueno, como podemos observar en la imagen, al momento del ovocito ser liberado, deja una especie de residuo, que no es un residuo, su nombre es un folículo, que es una estructura anatómica que acompaña al ovocito en todo su proceso de maduración. Sin embargo, al momento del ovocito ser liberado, el folículo queda solo dentro del ovario y cambia de nombre a cuerpo lúteo. Una vez que ya es cuerpo lúteo, nos va a seguir ayudando de una forma hormonal y nos va a ayudar a que se mantengan las condiciones adecuadas, tanto dentro del ovario como para que el para que el ovocito pueda fecundarse y pueda implantarse de una manera correcta eh, dentro y que siga su camino dentro de las trompas de falopio. Bueno, para adentrarme un poquito más en el tema de los folículos, es necesario mencionar que los folículos ováricos pues solamente contienen un solo ovocito. También, lógicamente, es que depende del tamaño del folículo, va a indicar el estado del desarrollo en que va el ovocito. Como podemos ver en la imagen, entre mayor sea su tamaño, pues quiere decir que está en una etapa un poquito más avanzada. Bueno, el inicio de la ovogénesis, que como ya lo mencionamos, es el proceso de desarrollo de ovocitos. En su etapa inicial, pues inicia desde la etapa fetal, desde el proceso, perdón, desde la etapa del embarazo, cuando ya empezamos a tener un, un sexo genético, por así decirlo, es donde empieza la, el desarrollo de estos ovocitos primarios que van a quedar congelados hasta la etapa de la pubertad, que es donde pues ya se reinicia o se lleva a cabo por completo la maduración de estos ovocitos y es donde vamos a empezar
eh, pues donde la ovulación se va a empezar a llevar a cabo eh, después de la primera menstruación. Bueno, al nacer podemos llegar a tener entre 400.000 y 600.000 ovocitos primarios, que como les dije, se van a quedar congelados hasta la pubertad, y al final solamente logran madurar 400 de estos óvulos. Y pues los que no logran todo el proceso de maduración o no terminan de madurar, pues simplemente se degradan. Y pues lógicamente, como hay un desarrollo de ovocitos, hay un desarrollo folicular, ya que el folículo pues va acompañando al ovocito en todo su desarrollo. Este principalmente se divide en tres fases, que es folículos primordiales, folículos en crecimiento y folículos maduro o folículo de Graf, que es cuando ya va a ser liberado, como podemos ver en la imagen, que se rompe el folículo y sale el ovocito. Bueno, retrocediendo un poquito más y para entender un poquito más el proceso, en el momento que el ovocito es liberado, bueno, el ovocito es liberado no simplemente cuando se le da la gana que madure, porque no pasa así, sino que tenemos un ciclo específico para que el ovocito sea liberado. Cuando una persona tiene su menstruación, que el primer día de sangrado es el primer día del ciclo de menstruación, el ovocito va a ser liberado aproximadamente en el día 14 o cerca del día 14, que es lo que conocemos como ovulación o como días fértiles. Bueno, una vez liberado el ovocito, como ya había comentado, se convierte el folículo que queda vacío, se convierte en cuerpo lúteo y como ya lo hemos mencionado también, esto aún nos ayuda de una manera hormonal, pero este cuerpo lúteo solo nos va a servir unos cuantos días, aproximadamente entre 10 y 12 días después de que el ovocito ya fue liberado. Y posteriormente a eso, este folículo o este cuerpo lúteo, ya llamado correctamente, también se va a degradar y pasa a ser el cuerpo de albicans. Que bueno, esta degradación de este folículo, junto con el desprendimiento de estructuras que hay en endometrio, que posteriormente lo vamos a ver más adelante en el video, pues es lo que causa esos desechos, que es lo que ya nosotros vamos a conocer como la menstruación, que es todo eso que simplemente ya no nos funciona dentro del ovario, pues simplemente va a salir como forma de desecho y es lo que conocemos como la menstruación. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las trompas uterinas, que también las conocemos de otra forma que hemos mencionado anteriormente en el video, que son trompas de falopio, pero también son denominadas como oviducto, puesto que los ovarios pues pasan por ahí, ¿verdad? Perdón, los óvulos u ovocitos pasan pues por las trompas de falopio. También su longitud es desde los cuernos o astas uterinas, que es básicamente el final de lo que viene siendo el útero, que lo vamos a ver más adelante, y pues va hasta dentro de la cavidad peritoneal, que es, pues como ya lo habíamos visto, no llega a unirse directamente con los ovarios, sino que queda en la cavidad peritoneal. Bueno, pues su principal función es ayudar a transportar el óvulo hasta el útero con el objetivo de la fecundación. Las trompas de falopio pues obviamente están en una posición como en curva, pero tienen una longitud de 10 a 12 centímetros y un diámetro de entre 3 y 4 milímetros. Sin embargo, en la ampolla, que es una de las porciones de las trompas de falopio, que voy a mencionar más adelante, llega a tener un diámetro de hasta 7 milímetros, o sea, casi el doble de lo que mide normalmente. Bueno, ahora tenemos las porciones de las trompas de falopio. Principalmente tenemos las fimbrias, que es lo que podemos ver en amarillo. Como comentábamos anteriormente, cuando vimos los ovarios, las trompas de falopio y los ovarios no están conectados directamente, no están pegados, vaya. Entonces, las fimbrias son estas como, pues como su nombre lo dice, como pequeñas fibras, que se extienden pues sobre la cara medial de los ovarios y es por donde
por donde ingresa primeramente el, el óvulo. Después, lo que vemos de color verde se llama infundíbulo, que es una parte en donde el ovocito sigue su trayecto antes de llegar a la ampolla. Es un extremo distal más ancho que se abre en la cavidad peritoneal. Y después tenemos ya directamente la ampolla, que es la parte que vemos en azul, que es la parte más larga y más ancha, que como lo mencionamos al principio, mide de diámetro entre 7 y 8 milímetros de diámetro y de largo entre unos 7 a 8 centímetros. Después tenemos el istmo, perdón, que es la parte moradita que vemos en la imagen, que esta viene a partir del cuerno del útero y está por detrás del ligamento redondo y el del ligamento redondo del útero y por delante del ligamento del propio, del propio ovario. Esta es simplemente la parte en donde ocurre el adelgazamiento. Como sabemos, la ampolla es la parte un poquito más gruesa y el istmo es donde va a ocurrir ese adelgazamiento de la trompa. Y tenemos la porción intramural o intrauterina, que precisamente el nombre de intrauterina lo lleva por eso, porque pasa un poquito el espesor de la pared del útero y mide aproximadamente 1 centímetro de longitud. También tenemos otra parte que no se ve en la imagen, que es la franja ovárica. La franja ovárica es un pequeño pliegue que se encuentra entre los ovarios y entre la trompa de falopio. Como sabemos, la trompa de falopio comprende desde la cavidad peritoneal y no está pegada directamente al ovario, pero sí hay un pequeño pliegue que es esta franja ovárica que va a servir como guía de los ovocitos al momento de ser liberados. Bueno, ahora solamente para complementar un poco, vamos a ver el proceso de fecundación, que bueno, ya lo vimos, que es cuando el ovocito madura, sale de los ovarios y deja el folículo vacío dentro del ovario. Después, si es que todo sale bien y la fecundación sale correctamente, el ovocito va a ir directamente a las trompas de falopio y cuando existe ya una fecundación de ambos gametos, que es el femenino y el masculino, que casi siempre, como mencioné, es en la ampolla, se produce el cigoto. Después de ahí va a seguir habiendo pues la división celular hasta formar el blastocisto y finalmente llegar al útero hacia la implantación, que es la última parte que vemos aquí en la imagen. Ahora vamos a mencionar que hay un tejido peritoneal que rodea todo el borde inferior de lo que son las trompas de falopio y que actúa como ligamento y como tejido conectivo que ayuda a mantener pues a las trompas pues en su lugar, que es esa parte como beige que igual se ve en la imagen. Y también es importante mencionar pues las relaciones anatómicas que son un poco lógicas, pues se encuentran contenidas por ligamento ancho del útero, específicamente en el borde superior, igual como podemos verlo aquí en la imagen, y pues la relación que existe con el ovario, que ya lo hemos venido mencionando durante todo el video, y con las venas ováricas y uterinas, que también lo vimos en la irrigación de lo que vienen siendo los ovarios. Ahora yéndonos un poco más histológicamente, las trompas de falopio pues también están divididas en capas, que es la capa serosa, que es la capa pues más externa de la trompa y está compuesta por peritoneo y tejido conectivo, como ya lo hemos venido mencionando. Tenemos la capa muscular, que es un músculo liso, es un músculo independiente, vaya, y es una capa circular interna y longitudinal externa y nos ayuda a que el óvulo logre desplazarse. También tenemos más internamente la capa mucosa que contiene pliegues que son más abundantes en la ampolla y y se van reduciendo o van haciéndose más pequeñas en la zona del istmo. Cabe mencionar que
en la capa mucosa hay movimientos pues peristálticos para ayudar igual al traslado del ovocito. Ahora, la mucosa de las trompas de falopio también tiene un epitelio simple que está compuesto por dos tipos de células, que son las células ciliadas y las células no ciliadas. Las células ciliadas reciben este nombre porque mueven sus cilios, o sea, unas pequeñas como vellosidades, vaya, en dirección hacia el útero, pues precisamente para ayudar al traslado del ovocito. Y también tenemos las no ciliadas, también llamadas células en tachuela, que secretan líquidos y que se encargan de que en todo el trayecto del ovocito esté nutrido y se encuentre bien durante todo su trayecto hasta llegar al útero. Ahora vamos a hablar del útero. Básicamente en el útero es donde ocurre todo el desarrollo embrionario y también donde durante el proceso de gestación el útero pues sufre obviamente un cambio de tamaño conforme va creciendo pues, pues el embrión. Eh, Recordemos que el útero también es un órgano hueco y está entre la vejiga y el recto. Sus dimensiones varían en mujeres que nunca han tenido un embarazo o en mujeres no embarazadas. Tiene un peso aproximado de entre 30 y 40 gramos y tiene unas dimensiones de 7.5 de largo, 5 centímetros de ancho y 2.5 centímetros de grosor. Además, la posición normal del útero no es como lo vemos en las imágenes, tal cual así recto, sino que tiene una flexión anterior, o sea, hacia adelante, a lo que se le conoce como anteversión o anteversoflexión. También tenemos la parte siguiente, que el útero se divide en tres porciones, que es cuello uterino, cuerpo uterino y fondo uterino. Bueno, estas capas, como ya lo mencioné, son el cuello uterino, el cuerpo uterino y el fondo uterino. El cuello uterino va a ser la parte más inferior, que es la parte que se estudia cuando una mujer va y se practica el Papá Nicolau. Y tenemos el cuerpo uterino, que constituye los 2/3 superiores de lo que es el útero, que es básicamente como todo el hueco que conforma el útero, y el fondo del útero es solamente el techo del cuerpo del útero. El cuello uterino pues conecta directamente con la vagina a través de pues el orificio, vaya, que hay en el cuello uterino, y el exocervix, que es prácticamente todo lo que está afuera ya del cuello uterino, que forma una especie de cúpula. También es importante mencionar que el útero también se divide en capas, como la mayoría de los órganos, y tenemos el endometrio, el miometrio y el perimetrio. Bueno, el endometrio es una parte que ya habíamos considerado anteriormente cuando estábamos viendo la parte de la menstruación, en la parte de los ovarios. El endometrio se modifica constantemente en cada ciclo menstrual y pues recambia en cada menstruación. El miometrio tiene un papel importante en las mujeres que no están embarazadas. Es una capa de músculo liso que está conformada por varias fibras y se continúa con la capa mucosa de las trompas uterinas. Es importante destacar que el miometrio, conforme pues va cambiando. Si una mujer no está embarazada, es una capa un poco gruesa, mientras que cuando una mujer está embarazada, esa capa de miometrio va adelgazando, puesto que hay un crecimiento, obviamente, en el útero. Y por último tenemos el perimetrio, que es una capa serosa y un poquito más externa, que pues esta ya se continúa con el peritoneo pélvico y con el abdominal. También es importante mencionar que el miometrio se divide en capa interna, intermedia y externa, y estas tres actúan en conjunto y al final no logra diferenciarse como en dónde termina y empieza cada una. Bueno, también cabe mencionar que el endometrio también tiene sus capas, ya que sufre cambios
pues, clínicos mensuales, dada la menstruación y dada también la liberación de los ovocitos, pues que lo preparan para la implantación del embrión y para seguir con el desarrollo embrionario. Este tiene dos estratos, que es el estrato basal y el estrato funcional. El estrato funcional básicamente va a ser lo que se desprende o los desechos que van hacia la menstruación, que es lo que mencionábamos en la parte cuando estábamos hablando de los ovarios. Esta capa funcional es precisamente la que se desprende y es la parte que, que se va con la menstruación como desecho, y la parte del estrato basal es la parte que siempre se mantiene retenida, vaya. Cuando nosotros terminamos la menstruación y ya toda la capa funcional prácticamente desaparece, solamente queda la capa basal y después la capa funcional empieza de nuevo a formarse con los nuevos desechos que, que se van a desechar en la próxima menstruación. Bueno, para terminar con los órganos internos tenemos a la vagina. La vagina es un tubo fibromuscular, es un conducto, vaya, que comunica los órganos genitales internos eh, con pues con los externos, vaya. La vagina también tiene la capacidad de extenderse desde el vestíbulo hasta el útero y también se adapta pues a la forma del pene. Evacúa flujo menstrual, que es una de sus funciones más principales, y sirve además pues como canal de parto, obviamente. Eh, bueno, la vagina es un órgano músculo-membranoso, como ya lo mencioné. Mide aproximadamente 7 centímetros de largo y va desde el cuello del útero hasta el orificio vaginal. También tiene 4 paredes, que serían la pared superior, la pared inferior, o en vez de pared superior, pared anterior y pared posterior, y paredes laterales, que estos 4 forman también los fornix, ya que al final forman como unos pliegues y es cuando se forman los fornix, que lo vamos a ver más adelante en una imagen, que también estos fornix y estas paredes son las que nos ayudan a que esta estructura, junto con el cuello del cervix, esté totalmente cerrada esa área. Bueno, aquí en esta imagen podemos apreciar un poquito más lo que les venía mencionando de los fornix. Aparece el fornix lateral, los fornix laterales, el fornix anterior o fornix superior y el fornix posterior o fornix inferior. La vagina, como todos los órganos, también está dividida en 3 capas. Está la capa serosa, que es compuesta pues de tejido conectivo denso del lado de la capa muscular y de tejido conectivo laxo del lado visceral. Tenemos la capa muscular, que está organizada igual por 2 estratos, una capa interna circular y una externa longitudinal, y la capa mucosa, que esta posee pliegues y rugosidades transversales abundantes, que es las que nos va a ayudar también a la sensibilidad al momento del coito. Y también es importante mencionar que la superficie vaginal está lubricada no independientemente o no propiamente por la vagina, sino por glándulas, por glándulas que están en el cérvix y por las glándulas de Bartolino también. Ya para terminar, tenemos los órganos externos, que son un poco más fáciles de explicar. Tenemos el monte de Venus, que lo podemos ver en la imagen de la derecha, que pues es la zona con más prominencia, o más bien es una prominencia más redondeada sobre la sínfisis del pubis, que está conformada por tejido subcutáneo adiposo. Es una de las partes que, digamos, sirve para proteger a todos los órganos internos en caso de algún golpe, de alguna lesión, etc. Después tenemos los labios mayores. Los labios mayores son 2 pliegues. Oh, perdón, se me olvidó mencionar. En el monte de Venus también es donde tenemos cambios durante la pubertad. Eh, por ejemplo, pues el crecimiento de vello púbico. Continuando con los labios mayores, estos son 2 pliegues cutáneos longitudinales que corresponden, que si lo comparáramos
con el aparato reproductor o con el aparato genital, perdón, masculino corresponderían a la piel del escroto. Estos labios se extienden desde el monte de Venus, como lo podemos ver, hasta la y cubren la hendidura urogenital. La superficie externa también está cubierta de vello púbico, igual comienza en la pubertad, y la superficie interna pues está completamente lisa y por ambos lados posee glándulas sebáceas y sudoríparas que pues precisamente es para mantener como humectada o lubricada la mayoría del tiempo esta zona. Después tenemos a los labios menores, que estos son pliegues cutáneos mucho más delgados y más delicados. Estos no tienen vello púbico, perdón, y cubren pues directamente a todos los órganos eh, externos que comunican, u orificios que comunican ya con el exterior. También conforman el vestíbulo, que es todo lo que está pues en la cara interna de los labios menores, que es el introito vaginal, el orificio uretral y las glándulas vestibulares. Y pues básicamente los órganos que se encuentran más externos, como lo son el monte Venus, los labios mayores y los labios menores, son prácticamente más para proteger. Y los otros órganos, como lo son la uretra, eh, y el clítoris son pues ya lo que tiene relación de lo interno con lo externo. Lo que lleva, vaya, desde lo que está dentro hasta el medio exterior, vaya. Y pues eso sería todo de mi parte, espero les haya gustado.